Alrededor de 6 de cada 10 niños del mundo, unos 1.000 millones de entre 2 y 14 años de edad, sufrieron castigos corporales a manos de sus cuidadores en el año 2012. Alrededor de 3 de cada 10 adultos del mundo ha dicho que para criar o educar adecuadamente es necesario castigar físicamente a los niños. Estas conclusiones se desprenden de un análisis estadístico de la violencia actual contra los niños titulado Ocultos a plena luz, realizado en 190 países y publicado por UNICEF. Se demuestra que América Latina y el Caribe tienen la proporción más alta de víctimas de homicidio de menores de 25 años, más de 25.000 al año. La pregunta para ustedes, ¿cuál creen que es la mejor manera de criar a un niño y darle una vida feliz? Bueno, frente a tan sombrío panorama, entramos en contexto con la ayuda de Paloma Escudero. Ella es directora de comunicación de UNICEF, y también Javier Elaje, director jurídico internacional de Human Rights Foundation. Ambos nos acompañan desde nuestros estudios en Nueva York. Vamos a comenzar con el señor Elaje. Muchísimas gracias por acompañarnos. Primero que todo, ¿qué opina de estas estadísticas publicadas por UNICEF? ¿Qué pasa con los niños expuestos a guerras, a desplazamientos humanos? ¿Cuáles son sus condiciones de vida? Mire, en principio queremos saludar el esfuerzo de UNICEF por haber publicado este informe. Entendemos que es la primera vez que se hace un esfuerzo estadístico de esta magnitud direccionado a cubrir todos los países del mundo. Ahora, como ellos mismos reconocen, este informe se enfoca exclusivamente en lo que se llama violencia interpersonal, de individuo a individuo, ya sea a través de castigos corporales, explotación sexual u otro tipo de violencia contra los niños. Sin embargo, este informe deja de lado las llamadas violaciones producidas de manera colectiva. Es decir, lo que hace CONI, por ejemplo, en Uganda, ¿no?, de raptar con unas fuerzas armadas, con un grupo armado, raptar niños en la noche y utilizarlos como soldados, ese tipo de cosas que ISIS está haciendo ahora en el Medio Oriente y que también algunos gobiernos antidemocráticos, como la República Democrática del Congo, hacen de manera sistemática. Ese tipo de cosas no se miden en este informe. No es simplemente el alcance de este informe y la metodología lo explica. Tampoco se mide la situación de adoctrinamiento sistemático que todavía se produce en muchos países del mundo que están sujetos a dictaduras totalitarias, ya sea de orden comunista, como por ejemplo Corea del Norte y todavía en nuestro continente Cuba, o de orden teocrático radical, como ocurre en Irán y otras dictaduras del Medio Oriente, ¿no? Vamos con la señora Escudero, que es, después de todo, la representante de UNICEF. Y primero queremos tomar este estudio por partes. Quisiera primero saber si es que está escuchando al señor Elaje y puede responder a lo que él acaba de mencionar, que el estudio no toma en consideración lugares como el Congo, lugares como Corea del Norte, lugares como quizá Cuba en nuestro hemisferio. ¿Cómo es la metodología y de dónde es que sacan las cifras para llegar a este tipo de análisis o de reporte? Adelante. El informe cubre 190 países. Sí que cubre de alguna forma estos países, pero no cubre la violencia derivada de los conflictos. Lo que cubre es, como él bien ha dicho, la violencia diaria, la violencia que rodea a los niños en las familias, en las escuelas, en los barrios. O sea, el análisis va más allá de lo que puede ser, que es muy grave, la violencia que sufren los niños, por ejemplo, que están sufriendo conflictos armados. Lo que cubre es la violencia normal en los países que usted ha mencionado, que sufren los niños en su día a día. Porque si algo es importante en este estudio, que cubre 190 países por primera vez, es que la violencia pasa en países ricos, en países pobres, en clases adineradas, en clases populares, porque la violencia es una forma de vida que está socialmente aceptada. Y yo creo que eso es lo más importante que tenemos. Este estudio, que por supuesto está basado en estadísticas oficiales, estadísticas de los jueces, de la policía, sobre todo está basado por primera vez en encuestas a niños y a familiares. Encuestas sobre temas muy dolorosos, como pueden ser abusos sexuales a menores, ciberbullying, acoso de interpares, y sabemos que lo que hemos revelado aquí es solo la punta del iceberg, es solo aquello que podemos tener datos y que lo que nos demuestra es que hay que hacer visible
esa violencia que aceptamos socialmente con tanta facilidad. Porque una vez que se hace visible y que ponemos los medios, se puede reducir esa violencia intolerable en la que están viviendo nuestros niños en todo el mundo. ¿Por qué, señora Escudero, si es que esta violencia sucede en todos los estratos de la sociedad a nivel mundial, es que en América Latina y el Caribe se nota una proporción más alta de víctimas de homicidios? Efectivamente, ese es un dato muy preocupante. De 95.000 menores que mueren cada año víctimas de homicidio, una cuarta parte, 25.000, son en América Latina. Y más aún, entre chicos entre 10 y 19 años, la principal causa de muerte de estos niños en países latinoamericanos, como puede ser Guatemala, El Salvador, Brasil, Venezuela, es el homicidio. Y es el homicidio especialmente interpares y especialmente en barrios, en actos en la calle. Y esto es muy serio porque quiere decir que hay un ambiente de violencia, muchas veces impune, en nuestros países, en nuestras ciudades, que tiene que ser atacado. También es muy grave, no solo la muerte de adolescentes por homicidio, también hay una proporción alta de menores de 5 años que mueren como víctimas colaterales cuando el homicidio se comete contra su madre o contra familiares. Y este tipo de violencia es el que tenemos que resaltar porque hay que proteger a estos menores que son realmente víctimas inocentes de un ambiente, de una forma de vida muchas veces en sus barrios, en sus escuelas, que está incentivando la violencia y que ellos mismos no saben cómo protegerse de ella. Víctimas de la inseguridad en sus propios barrios. Señor Javier Alaje, ¿cómo se pueden revertir estas trágicas tendencias? Mire, como bien apuntaba la representante de UNICEF, esta es una situación común en América Latina, pero si usted se da cuenta, o sea, común en el mundo, es socialmente aceptado cierto tipo, por ejemplo, de castigos corporales a los niños casi en todas partes del mundo. Sin embargo, algo que diferencia, yo veo a las regiones donde hay mayor cantidad de muertes por homicidio de niños en América Latina, es las zonas que están plagadas de tráfico de drogas, es decir, las zonas que son transporte de drogas de América Latina, de Bolivia, Ecuador y Colombia, que son los países productores, Venezuela, Guatemala, El Salvador, México, que son países tránsito, para Europa y para Estados Unidos, ¿no? Entonces esas zonas que son dominadas por carteles, por crimen organizado, también, fíjense, son zonas donde los niños están muriendo en una proporción mayor que en el resto de América Latina. Entonces eso, por supuesto, apunta a que también hay un tema de que el problema del tráfico de drogas y de la manera en que se está persiguiendo esa actividad y las muertes a las que está llevando no solamente afecta a las personas adultas, sino que también principalmente afecta a los niños, ¿no? Entonces, bien, me parece que esa política pública que está pendiente en el mundo, especialmente Estados Unidos, que comanda de alguna manera la guerra contra las drogas a nivel mundial, que esa política necesita tomar en cuenta este factor, esta consecuencia grave, ¿no? Muy bien, señor Escudero, el estudio está compartido en diferentes partes, una de ellas está dedicada a las niñas. En cuanto a la violencia sexual, la violencia física contra las niñas, ¿qué nos indican las cifras? Las cifras son escalofriantes. Las cifras nos indican que 120 millones de niñas en todo el mundo han tenido relaciones sexuales forzadas antes de la edad de 19 años. Y lo que es más grave, 7 de cada 10 de estas niñas que han sufrido relaciones sexuales forzadas dicen nunca haberlo contado a nadie, ni siquiera a su madre, a sus amigas, porque muchas veces pensaban que era lo normal, porque es lo que habían vivido en su casa contra sus familiares también, pero sobre todo porque pensaban que para qué lo iban a decir si sabía que nada iba a pasar contra su acosador. Yo creo que son cifras que nos tienen que hacer pensar muy seriamente en cómo de alguna forma la aceptación de la violencia sexual contra niñas y adolescentes es un fenómeno que está aceptado y que hay que poner sobre la mesa. Y sobre todo hay que proteger a estas niñas y educarlas, a ellas y a sus familias, para que no acepten en absoluto que estas niñas muchas veces pues que han sufrido o que no solo violaciones, pero también matrimonio precoz, etcétera, comprendan que no es algo que tienen que aceptar de forma natural, sino que pueden protegerse y sobre todo que pueden decir no. Definitivamente, pues educarlas para que cuando ellas mismas se conviertan en madres no se vaya
regenerando ese mismo círculo vicioso, esos conocimientos, ¿no? Y a veces esos legados trágicos que se pasan de generación en generación. Muchísimas gracias, Paloma Escudero de UNICEF, Javier Elaje de Human Rights Foundation, quienes nos acompañaron desde nuestros estudios en la ciudad de Nueva York.